Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a dar inicio a la unidad número 6 correspondiente al tema ácidos y bases, estequiometría. Vamos a comenzar el tema de ácido y base hablando sobre las distintas teorías que existen sobre cómo se llama o qué características debe cumplir un ácido y qué características debe cumplir una base. Según la teoría de Arrhenius, un ácido es una sustancia que contiene hidrógeno y produce hidrógeno en solución acuosa. Y una base es una sustancia que contiene el grupo oxidrilo y produce el ion oxidrilo en solución acuosa. Lo que hay que rescatar de esta teoría es el término solución acuosa. Arrhenius siempre habla de que un ácido y una base se encuentran en solución acuosa produciendo protones y oxidrilos respectivamente. La segunda teoría es la teoría de Bronsted y Lowry, el cual me dice que un ácido se define como un donador de protones y una base se define como una sustancia aceptora de protones. A diferencia de la primera teoría de Arrhenius, en la teoría de Bronsted y Lowry no habla de solución acuosa. Según la teoría, una reacción ácido-base es la transferida de un protón de un ácido a una base. Veamos en esta ecuación donde tenemos un ácido más una base que me da el anión más un conjugado. Es decir, HA y BH son ácidos y B y A son bases. Los ácidos y bases relacionados entre sí se denominan conjugados. Así, HA y BH+ son ácidos conjugados de las bases A- y B respectivamente. Y la última teoría correspondiente a los ácidos y las bases es la teoría de Lewis. ¿Lewis de qué habla? Lewis dice que un ácido es un ion o molécula que acepta pares de electrones. Y una base de Lewis es un ion o molécula que da o dador de pares de electrones. Es decir, la teoría de Lewis se basa en los pares de electrones, ya sea que un ion o molécula acepte un par de electrones o sea dador de pares de electrones. En una reacción ácido-base, el ácido y la base comparten el par de electrones aportado por la base formando un enlace covalente. ¿Esto qué quiere decir? En esta reacción simbólica tenemos A, que es el ácido, más B, que es la base, donde la base es la que tiene el par de electrones. Cuando se suman ambos compuestos, se forma un enlace covalente donde la base es la que cede el par de electrones o el dador de pares de electrones, comportándose justamente como una base. Todos los ácidos y bases de Bronsted son ácidos y bases de Lewis. La definición de una base de Bronsted como aceptora de protones. Es decir, tenemos el ácido, que es el protón, más una base, se forma un compuesto en el cual la base es la aceptora de los protones. No es más que un caso particular de base de Lewis donde el protón es un ácido de Lewis. Sin embargo, muchos ácidos de Lewis no son ácidos de Bronsted. Por ejemplo, el trifluoruro de boro. ¿Qué sucede en el trifluoruro de boro? Tenemos el trifluoruro de boro más el amoníaco, que es el que tiene el par de electrones. Cuando se suman ambos compuestos, se puede observar que el amoníaco actúa como una base de Lewis, es decir, como un dador de pares de electrones. Ahora vamos a hablar sobre las reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química es un fenómeno químico a través del cual y por un reordenamiento de átomos, las sustancias iniciales o reactivos se convierten en otras llamadas productos de la reacción. Es decir, que tenemos un reactivo 1
con un reactivo 2 me van a producir dos productos, producto 1 y producto 2. Por supuesto que la cantidad de reactivos y la cantidad de producto puede variar. Puede ir de 1 hasta varios reactivos y de 1 hasta varios productos. En este cuadrito lo que se muestra es la simbología y cuál es el significado de cada una de esas simbologías. El signo más separa dos o más reactivos o productos e indica la presencia simultánea de los reactivos y o de los productos, como sucede en el ejemplo general que acabamos de ver. La flecha separa reactivos de producto e indica el sentido de la reacción. Esa flecha puede ser una flecha de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o puede ser las dos flechas en los dos sentidos. La S indica el estado, que en este caso sería el estado sólido, la L el estado líquido, la G el estado gaseoso y AC quiere decir que estamos en solución acuosa o en la solución en agua. Entonces, ¿cómo vamos a leer una reacción o una ecuación química? La siguiente ecuación química debe leerse como: el hierro en estado sólido reacciona con el cloro en estado gaseoso, produciendo cloruro de hierro en estado sólido. La ecuación que acabamos de mencionar es la siguiente: hierro en estado sólido más cloro en estado gaseoso produce cloruro de hierro 3 en estado sólido. Todas las ecuaciones se leen de la misma manera. ¿Cómo sabemos de que se está produciendo una reacción química? Para saber cómo se está produciendo una reacción química, se deben presentar algunos cambios que acompañan a una reacción química o evidencias que nosotros podemos observar a través de los sentidos, como por ejemplo el cambio de color, la liberación de la energía en forma de luz o calor, la absorción de energía, lo cual se traduce en una disminución de la temperatura, el cambio de olor, la aparición de burbujas o sólidos, el desprendimiento de un gas o la formación de precipitados. Son más o menos algunas de las evidencias que prueban que se está produciendo una reacción química. Pueden existir otros casos en que las reacciones químicas transcurren sin que se pueda percibir a través de los sentidos. En ese caso se suelen usar indicadores para probar que la reacción ha ocurrido. ¿Cuáles son las clasificaciones de las reacciones químicas? Las reacciones químicas se clasifican en una reacción de síntesis o de combinación. La reacción de síntesis o de combinación, ¿qué quiere decir? En este tipo de reacciones, dos elementos o compuestos originan un solo producto. Es decir, por ejemplo, si A reacciona con B, únicamente me va a producir el producto C. Por ejemplo, tenemos estos tres ejemplos. Tenemos dos elementos, que son el cloro y el sodio, que reaccionan para producirme únicamente el cloruro de sodio. El siguiente ejemplo tenemos el óxido de calcio en estado sólido, que reacciona con el agua en estado líquido para formar el hidróxido de calcio en estado sólido. O por ejemplo tenemos un elemento más un compuesto. Dos moléculas de dióxido de azufre en estado gaseoso reaccionan con una molécula de oxígeno en estado gaseoso, produciendo 2 moles de dióxido de azufre en estado gaseoso. La siguiente clasificación es la reacción de descomposición. En estas reacciones, un solo compuesto se divide en dos o más elementos o nuevos compuestos, y son opuestas a la reacción de síntesis, y por lo general requieren de una fuente de energía como luz, calor o electricidad para realizarse. En forma general podemos decir que este compuesto AB se descompone para producir A y B, es decir, estoy obteniendo cuáles son los elementos de los cuales me forma ese compuesto AB. Por ejemplo, el nitrato de amonio
en estado sólido se descompone produciendo óxido de nitrógeno más 2 moles de agua. El trinitruro de sodio en estado sólido se descompone para producir 2 átomos de sodio más 3 moles de nitrógeno gaseoso. Luego tenemos la reacción de desplazamiento o sustitución múltiple. Es una reacción en la cual los átomos de un elemento sustituyen o reemplazan los átomos de otro elemento en un compuesto. En forma general podemos decir que tenemos A más un compuesto BX en donde se va a formar AX más B. ¿Qué está sucediendo en esta reacción? El elemento A sustituye al elemento B en su compuesto para formar el compuesto AX y eliminar o desplazar al elemento B. Por ejemplo, el cobre en estado sólido reacciona con el nitrato de plata en solución acuosa para formarme el nitrato de cobre en solución acuosa y desplazar de esta manera los átomos de plata. Otro ejemplo que tenemos es un mol de flúor en estado gaseoso reacciona con el bromuro de sodio en solución acuosa para formar el fluoruro de sodio en solución acuosa y desprender el bromo en estado líquido. ¿Qué sucedió en esta última reacción? El flúor desplazó al elemento sodio de su compuesto para formar el fluoruro de sodio y eliminar de esta manera el bromo en estado líquido. Y por último tenemos la reacción de doble desplazamiento, sustitución doble o metátesis. ¿Qué sucede en este tipo de reacciones? En este tipo de reacciones lo que sucede es que se produce un intercambio de iones entre los reactivos. Todas las reacciones de doble sustitución producen un precipitado, un gas o un agua. Y cuando se produce el precipitado, este puede ser un sólido resultado de alguna reacción química. La forma o la reacción general es AX más BI me da AI más BX. Si lo queremos ver en forma de ejemplo, un ejemplo común, vamos a tener por ejemplo el hidróxido de calcio que reacciona con el ácido clorhídrico produciendo el cloruro de calcio más el agua. Se observa que el calcio del hidróxido de calcio reemplaza al hidrógeno en el ácido clorhídrico para formar el cloruro de calcio. En la segunda reacción tenemos el yoduro de potasio más el nitrato de plomo. El potasio reemplaza al plomo en el nitrato para formar el nitrato de potasio y a su vez se forma el otro compuesto que es el yoduro de plomo. Por eso es una reacción de doble desplazamiento o doble sustitución o metátesis para hacer el nombre un poco más corto. Todas las reacciones que acabamos de ver se las puede clasificar también en reacciones ácido-base, reacciones de óxido-reducción o reacciones de precipitación. Bien, esta clase corresponde a la primera parte de la unidad número 6. La próxima clase vamos a terminar con la segunda parte de la unidad número 6.